Bueno, pues voy a grabar este vídeo un poco bajo los efectos secundarios de la vacuna con algo de fiebre, pero para aquellos que estáis confinados, ¿no? Pues haceros un breve resumen de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a hablar en las clases de esta semana en relación a la Revolución Rusa, que va a ser básicamente el repasar las características de la Rusia prerevolucionaria, ¿no? De la Rusia zarista y los grupos políticos de oposición, grupos políticos y sociales de oposición que actuaron en el marco de este sistema zarista, así como, si nos da tiempo, el precedente de la revolución del 1917, que fue la revolución del 5, ¿no? Bueno, vosotros recordad que ya en las últimas clases del anterior trimestre estuvimos diciendo que la revolución rusa tiene lugar paradójicamente en contra de lo que pensaban los europeos de su época, en un país muy atrasado, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento socialista creía que esa revolución destinada a acabar con el poder de la burguesía, a destruir el capitalismo, iba a tener lugar en un país avanzado, en un país con un elevado grado de desarrollo industrial, en un país con una fuerte clase obrera, y las cosas no irán por ese camino, sino que esa revolución socialista de la que algunos venían hablando, pues tendrá lugar en un país bastante atrasado, un país que prácticamente se encontraba anclado, permitirme la expresión un tanto exagerada, pues en la Edad Media, ¿no? O al menos en lo que hemos venido caracterizando como modelo de antiguo régimen, ¿no? ¿Por qué podemos afirmar que Rusia, que la Rusia zarista, era un país atrasado, era un país anclado en el antiguo régimen? Pues como vamos a ir viendo por las características políticas, económicas, sociales, incluso culturales que tenía este país, ¿no? A nivel político, por ejemplo, bueno, pues recordad que dijimos que Rusia era una monarquía absoluta, ¿no? De hecho, si ya hablamos de zarismo es precisamente por la enorme cota de poder, la enorme concentración de poder de la que disponía el monarca ruso, que se denominaba zar, ¿no? Se le llamaba zar. Los zares legitimaban su poder, afirmaban que su poder provenía además de la voluntad divina, ¿no? Una manera de construir su sistema político y de darle legitimidad a su sistema político, pues muy distinta a lo que nos encontramos ya en el resto de países europeos y desde luego en la Europa occidental, ¿no? En Rusia no habrá un parlamento o cuando se cree un parlamento llamado Duma tendrá un poder muy escaso. En Rusia no existirá una constitución, ¿no? Que sirva como ley de leyes que articule el sistema político y que conceda derechos y libertades a los ciudadanos. Es un país sin derechos, es un país sin libertad, ¿no? Es un país que no se ha visto transformado por esos procesos revolucionarios o reformistas que se inician en Europa, sobre todo a partir de la Gran Revolución Francesa de 1789, ¿no? Sino que es el monarca, es el zar, el que al menos en teoría sigue disponiendo en sus manos del poder y el que sigue estando al frente del Estado se entiende, la voluntad de Dios, la voluntad del- por una cuestión religiosa, ¿no? Por lo tanto, una monarquía absoluta de derecho divino, ¿no? La Rusia zarista es además un país con un notorio grado de atraso económico. ¿M? Es un país más subdesarrollado incluso que la España de la época, que no era precisamente una potencia, que Italia, que Grecia, que aquellas naciones europeas menos adelantadas en la carrera de la industrialización, ¿no? Si comparamos a Rusia con estos países, con países como España, con países como Italia, su grado de subdesarrollo era todavía más notorio, ¿no? Eso va a hacer, por ejemplo, que a la altura de inicios del siglo XX en Rusia sigan viviendo en el campo, sigan viviendo de las actividades del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, pues las 8 décimas partes de la población, el 80% de la población, ¿no?
Es un país con poco desarrollo urbano y un poco desarrollo industrial, poblado mayoritariamente por campesinos, ¿no? Asimismo, la sociedad rusa sigue teniendo un carácter estamental, ¿eh? Es decir, a las desigualdades de corte económico que existían en toda Europa, ¿no? Las diferencias entre los que tienen y los que no tienen, entre los ricos y los pobres, se sumaban en Rusia desigualdades de corte jurídico. Había sectores sociales que contaban con privilegios ante la ley, privilegios además derivados de su sangre, de su linaje familiar. Existía, por tanto, nobleza, ¿no? Nobleza en el sentido más estricto del término. Un grupo de la población compuesto por una serie de familias aristocráticas, una serie de linajes familiares, pues que contaban con un trato privilegiado por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, era la nobleza el único grupo social que podía acceder a las altas jerarquías del ejército o a los cargos políticos, ¿no? Es más, la nobleza rusa se va a caracterizar, entre otras cosas, por su estrecha vinculación con el Estado, ¿no? Ser una nobleza eh, al servicio del Estado, ¿no? Con unas funciones normalmente burocráticas o militares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacernos un mapa mental de un país muy atrasado, de un país agrario, de un país con una monarquía absoluta, de una sociedad todavía con privilegios estamentales, de un país, como digo, casi que anclado a la Edad Media, ¿no? Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, un texto en clase de un terrateniente en el que este le viene a decir que él es el dios en su señorío y a su vez el zar es el dios en toda Rusia, ¿no? O el representante de Dios en toda Rusia, y que por lo tanto su poder es absoluto y que ante eso no existe ningún tipo de derechos que pudiera reconocer, en el caso del resto de Europa, una constitución. Hemos estado viendo también otros textos en los que se apuntaba en este caso la situación de las mujeres bajo el zarismo y nos encontrábamos con que era una costumbre muy habitual, por ejemplo, que se le regalara al marido en la ceremonia de boda un látigo pues, para golpearla, ¿no? Eh, si pensamos que el grado de civilización de una sociedad muchas veces se mide por el grado de emancipación de las mujeres, este era nulo en Rusia, había una situación de una fuerte presencia del patriarcado y ese otro ejemplo que simboliza el carácter tan atrasado, tan subdesarrollado, la falta de progreso que existía en este país, ¿no? Dos características más de las que quiero hablar en relación a la Rusia zarista y que creo que tienen importancia para entender la revolución de 1917. El- los grupos sociales, las clases sociales que estaban presentes en este país, de lo que voy a hablar a continuación, y también algunas tendencias hacia la modernización, algunas tendencias hacia el cambio dentro de esta sociedad que parece tan anquilosada, tan estancada en el pasado, ¿no? Y que, en fin, pueden tener que ver, al menos algunas de ellas, con la revolución que tendrá lugar finalmente en 1917, ¿no? Comenzando por los grupos sociales que aparecen en Rusia, tenéis que tener en cuenta que sigue siendo un país bajo el dominio de la nobleza, ¿no? Una nobleza que es propietaria de grandes extensiones de tierra. La tierra sigue siendo la principal fuente de riqueza en Rusia. Recordad que estamos ante un país agrícola y que además posee en cierto modo a los campesinos que trabajan en ellas, ¿no? Es decir, el campesino ruso sigue sometido a una autoridad señorial, a la autoridad de un noble, de un gran propietario, de un latifundista, que le fuerza pues, a entregar una parte de la cosecha, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de pequeños propietarios. Es un campesinado que todavía sigue atado a la tierra, ¿no? No termina de tener una auténtica libertad de movimientos. Es un campesinado que puede padecer coacciones, incluso físicas, ¿no? Por parte de los amos, por parte de los señores. Este sentido es muy simbólico, muy significativo, que no es hasta una fecha tan tardía como 1861 cuando se abole, se elimina la servidumbre en Rusia, ¿no? Y la servidumbre en Rusia significaba en aquel momento pues algo bastante cercano a la esclavitud, ¿no? No exactamente, pero tiene sus similitudes, ¿no? Por ejemplo, la servidumbre otorgaba el derecho a los nobles, a los señores,
de maltratar, de golpear a sus campesinos, ¿no? De ejercer sobre ellos una violencia incluso física. Aunque 1861 es la fecha en la que en teoría se elimina esta servidumbre, en la práctica las relaciones, pudiéramos decir, de tipo feudal entre los campesinos y la nobleza, la opresión señorial de la nobleza sobre el campesinado, la presencia de la autoridad de los nobles en el campo, en las zonas agrarias, pues se continuará con otras formas más livianas quizás hasta 1917, hasta la revolución, ¿no? Un país también, por cierto, con una mayoría de campesinos sin tierra, ¿no? Una mayoría de campesinos sin tierra, aunque hay otros pequeños propietarios que constituirán la clase social mayoritaria. Son, son campesinos que llevan una vida muy humilde, ¿no? Que padecen una situación de pobreza, cuyos principales problemas se derivan pues de las exacciones a las que son sometidos por parte de la nobleza, también los impuestos que tienen que pagar al Estado, también desde luego la falta de acceso a la tierra, por al menos para una parte de este campesinado, que nos faltarán pequeños propietarios, campesinado que lleva una vida llena de problemas, pero donde sí que es verdad que existían bienes comunales y sobre todo organización de tareas de forma colectiva, lo que se llamará el MIR, una especie de asamblea en los pueblos, que es posible, al menos según la interpretación de algunos autores, que dotara al campesinado ruso de una cierta mentalidad colectivista, ¿no? Es decir, una mentalidad acostumbrada a trabajar con propiedades en común, eh, que le distingue quizás de otros campesinados, pues mucho más celosos de su pequeña parcela, de su pequeña propiedad, y que, al menos en la opinión de algunos autores, puede explicar las inclinaciones socialistas que en un momento dado tendrán ciertas capas o, una parte importante de los campesinos rusos, ¿no? El hecho de que hubieran estado ya acostumbrados a trabajar propiedades en común, que contaran ya con instituciones como el MIR de corte comunitario, pues puede explicar que estos campesinos en un momento dado aceptaran las ideas, los planteamientos socialistas o que pudieran aceptarlos, ¿no? Existe una mayoría de campesinos, existe una minoría, la nobleza que está arriba, que junto con la iglesia cristiana ortodoxa, una rama del cristianismo distinta a la católica, tiene en el patriarca de Constantinopla y no en el Papa de Roma su máxima autoridad, eh, como clases dominantes, iglesia y nobleza, y existen otros grupos más minoritarios, ¿no? Entre ellos está una burguesía constituida por propietarios de negocios, propietarios de las primeras industrias que se están implantando en Rusia, por ejemplo, que en general va a tener una actitud bastante timorata a la hora de enfrentarse al zarismo, ¿no? Que por un lado esta burguesía está incómoda y como el resto de burguesías europeas, pues demanda el acceso a un sistema parlamentario, el fin de los privilegios que la diferenciaban de la nobleza, la posibilidad de hacer negocios en sectores que le estaban vetados, como el propio mercado de la tierra, ¿no? Una burguesía, por ende, insatisfecha con el modelo zarista, ¿no? Que aspira al progreso, al desarrollo de la ilustración en un país tan atrasado, tan reaccionario como Rusia, ¿no? Pero va a ser una burguesía que en última instancia no tenga un papel realmente revolucionario, debido a que teme que el estallido de una revolución, que la manera de acabar con el zarismo mediante una revolución pudiera derivar en la actividad de las clases sociales más populares, del campesinado, de los obreros, de los de abajo, que pues, lógicamente no iban a cuestionar solo el poder de la nobleza, sino también pues, la posición de riqueza, los privilegios, en este caso económicos, y las propiedades de la burguesía, ¿no?
el hecho de que cupiera la posibilidad de que el zarismo no lo derrocara un movimiento de naturaleza burguesa, sino un movimiento, digamos, impulsado por los campesinos, por los obreros, por los de abajo, conducirá a estos grupos sociales, a este grupo social burgués, pues a integrarse en el sistema zarista, a aceptar el sistema zarista o al menos a no mostrarse especialmente radical, especialmente combativo en la lucha contra ese modelo, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que en Rusia existe una cierta clase obrera, ¿no? Existe una cierta clase obrera porque pese a que es un país bastante atrasado, hay algunos focos de modernización, ¿no? En esos focos de modernización destacan el crecimiento de algunas ciudades, en los Urales, o en el caso de Moscú, o el caso de San Petersburgo, y el crecimiento de estas ciudades por la expansión de las industrias, ¿no? La aparición de fábricas, muchas veces controladas, por cierto, por capitalistas extranjeros, como los franceses, ¿no? El hecho de que haya fábricas en Rusia, que Rusia esté iniciando un proceso de industrialización mucho más débil, desde luego que en otros estados europeos, ¿no? Pero eso sí, unas industrias que aunque sean escasas, pues suelen ser industrias modernas y sobre todo que requieren una gran concentración de mano de obra, va a hacer que los trabajadores rusos, constituyendo una pequeña minoría de la población, no más de un 10%, sean, digamos, el sector más dinámico, el sector que dirija y que se coloque a la vanguardia de los procesos revolucionarios, ¿no? La clase obrera rusa tiene una escasa importancia cuantitativa, no estamos hablando de más de un 10% de la población, pero tiene una gran importancia cualitativa, ¿no? Pese a ser pocos, son decisivos en la medida en que estos obreros van a mantener una actitud combativa, una disposición revolucionaria que ya se está perdiendo en el movimiento obrero europeo. En Rusia se va a mantener, ¿no? En Rusia no se va a mantener, entre otras cosas, porque en Rusia no se produce esa mejora en las condiciones de vida, ¿no? En los derechos laborales, que en parte por el fenómeno del imperialismo está ocurriendo en naciones como Inglaterra, naciones como Francia o incluso como Alemania, ¿no? Sino que en las condiciones de explotación extrema, de extrema dureza de las condiciones laborales, se mantienen en Rusia. Es una clase obrera muy concentrada, escasa en número, pero muy concentrada en algunos puntos, y que acaba llevando a cabo pues, dinámicas de protestas, de huelgas, se vincula a los partidos opositores, especialmente a los de filiación marxista, y finalmente se construye como el grupo, digamos, que va a liderar, que va a estar a la vanguardia del proceso revolucionario de 1917, ¿no? De que aunque sean pocos, son importantes los obreros rusos, ¿no? Hablando de digamos, de la segunda parte del vídeo, ¿no? De los grupos políticos de oposición al zarismo o de las tendencias opositoras al régimen dentro de la Rusia zarista, ¿no? Aquí he destacado en clase, he estado hablando en clase de cómo Rusia, el pueblo ruso viene de una tradición rebelde y combativa que tiene un arranque en la historia bastante lejano, ¿no? Ya, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues se produjo una especie de insurrección campesina, se produjeron varias, pero una particularmente intensa, la dirigida por una especie de bandolero llamado Pugachev, ¿no? Que logró llegar a construir un ejército de campesinos, de siervos, ¿no? Capaz de controlar algunas áreas del territorio ruso, en la zona, por ejemplo, del Don, donde vivían un pueblo llamado el pueblo de los cosacos, ¿no? Bajo la bandera de la colectivización de las tierras, del fin de la propiedad privada de la tierra y, por supuesto, del fin de la servidumbre, del fin de los poderes señoriales, ¿no? Ese movimiento, digo, ya tiene lugar, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Los intelectuales rusos, un grupo social del que no he hecho referencia anteriormente, la llamada inteligentia, ¿no? Constituida por los escritores, por la gente de ciencia, por los sabios, ¿no? Por los hombres de la cultura, va a ser también otro grupo muy crítico, ¿no? Si vosotros leéis, y es muy recomendable hacerlo, novela rusa de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX,
además de encontraros con algunas de las mejores piezas de la literatura universal, porque son novelas maravillosas, ¿no? Os daréis cuenta de que tienen un claro contenido de crítica y de denuncia social, ¿no? En fin, tanto de denuncia de las desigualdades como de simpatías hacia los grupos populares, rechazo hacia la policía zarista, hacia el sistema, ¿no? Y ya es importante señalar, digamos, este cariz crítico que va a tener la inteligentia, la intelectualidad rusa, pues porque en muchos casos se concreta en un elevado grado de compromiso político y militante, ¿no? Que hará que algunos de estos intelectuales se coloquen al frente precisamente en la dirección de los partidos de oposición al zarismo, ¿no? ¿Cuáles eran estos grupos políticos de oposición al zarismo? Vamos a distinguir básicamente tres o cuatro, ¿no? Por un lado, vamos a estar hablando en clase del partido cadete, Partido Demócrata Constitucional, significaría, que era un partido vinculado a la burguesía, era un partido en un principio con unos planteamientos relativamente avanzados, de corte republicano, favorables al sufragio universal, ¿no? Pero identificado con la burguesía, es decir, que no entraba demasiado en cuestiones como las desigualdades económicas, ¿no? Por la propia composición social del partido. Iba a ser una organización que en los momentos decisivos de la historia rusa, en los momentos como la Revolución de 1905, de la que hablaremos a continuación, pues va a tener un comportamiento bastante traicionero en relación al movimiento revolucionario y tendente al pacto con el antiguo régimen, al pacto con el zarismo o con las fuerzas que representaba el zarismo, ¿no? Un grupo carente de verdadera voluntad y de verdadera decisión revolucionaria, de verdadera actitud revolucionaria, ¿no? Posiblemente por su estrecha asociación con la burguesía, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un partido, el partido más a la derecha dentro de la oposición rusa, vinculado a la burguesía. Eh, Contaremos también con otra tendencia importante, la social revolucionaria, proveniente a su vez de un movimiento que era el movimiento de los populistas o Narodsky, ¿no? Que se va a caracterizar sobre todo por su identificación con el campesinado, ¿no? Es un grupo que plantea que los campesinos sí tienen la capacidad, algo que no creían muchos movimientos políticos de su época, de llevar a cabo una revolución, ¿no? Una revolución que no estaría dirigida pues a modernizar Rusia o a industrializar Rusia, sino a convertir a este país en una suerte de república de campesinos que contaran con una explotación comunal de ciertos bienes, que fueran también pequeños propietarios. En última instancia, los socialrevolucionarios harán bandera de la defensa de la pequeña propiedad del campesino que cultiva de forma autónoma sus tierras, ¿no? Y bueno, en fin, por ser sintético, es un grupo, el de los socialrevolucionarios, que cree que está en el campesinado la válvula, la llave para liquidar el zarismo, ¿no? Y para construir una suerte de democracia campesina en la que hay algunos bienes comunales y pequeños propietarios que gestionan parcelas de un tamaño reducido, ¿no? No es un grupo que confíe o que haga especial hincapié en la necesidad de industrializar, de modernizar desde un punto de vista técnico el país, no es a lo que le dé importancia, ¿no? Estos socialrevolucionarios o Narodsky antes, luego socialrevolucionarios, se van a distinguir también por los métodos de lucha que aplicarán, que consistirán, al menos en los inicios de este movimiento, en el terrorismo, ¿no? Teniendo terrorismo como realizar algunos atentados aislados, ¿no? Violentos por parte de pequeños comandos, ¿no? Dirigidos en el caso de Rusia contra figuras muy relevantes dentro del sistema zarista. En este sentido llegarán a asesinar a un zar, al zar Alejandro II, atentados terroristas que lo que buscaban era llamar la atención de las masas, ¿no? Y que éstas, pues, acudieran a la lucha, ¿no? Inspiradas por estas acciones armadas, ¿no? Por estas acciones guerrilleras o terroristas. Eh, um,
Por último, nos encontramos con un potente partido marxista, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, crítico tanto, por supuesto, con los cadetes, pero también con los socialrevolucionarios, porque concentrara su actividad entre la clase obrera, entre los obreros de las fábricas, ¿no? Y es un partido, digamos, dividido en dos tendencias, ¿no? Hay una tendencia más moderada, la tendencia de los mencheviques, que lo que plantea es que Rusia tiene que pasar por una fase de dominio de la burguesía, de implantación del capitalismo, de implantación de los procesos de modernización que habían tenido lugar en el resto de Europa, y solo después de que hubiera ocurrido se hubiera desarrollado esa fase de dominación burguesa, se podría pensar, o se debería de pensar, en la construcción del socialismo, ¿no? El- en contra de estos mencheviques va a haber una corriente más radical, la del bolchevismo, la de los bolcheviques, que lo que va a defender es que Rusia puede pasar directamente del modelo de antiguo régimen, del dominio de la nobleza, a una revolución protagonizada por los obreros, ¿no? A una revolución dirigida por los obreros en alianza con los campesinos, ¿no? Y que aunque se acepta más o menos que quizás es necesario pues no correr tanto en la implantación del socialismo por el atraso en el que se encuentra el país, esta revolución de los trabajadores, de los campesinos, acabaría encaminándose en esa dirección, ¿no? En una dirección de superación del sistema capitalista, de superación de la propiedad privada, de superación de las clases, ¿no? Además, los mencheviques y los bolcheviques se distinguían por una concepción de la organización distinta, ¿no? Mucho más flexible en el caso del menchevismo y mucho más rígida, mucho más disciplinada en el caso de los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques van a tener una organización clandestina, muy jerarquizada, con unos militantes muy entregados a la causa, ¿no? Muy abnegados en su entrega militante, y con una disciplina, digamos, de hierro, ¿no? En última instancia será el bolchevismo, será el partido bolchevique el que acabe dirigiendo el gran movimiento revolucionario de 1917. Me he extendido ya quizás un poco, me gustaría que vierais el vídeo, lo voy a dejar aquí, no voy a entrar demasiado en la revolución, no voy a entrar directamente en la revolución de 1905, aunque es interesante que leáis ese apartado de los apuntes esta semana también, y si no, ya os envío yo algún material por el que podáis trabajarlo, ¿no? Sí que volver a hacer un repaso de todo lo expuesto hasta aquí, ¿no? Recordad en relación a esto que hemos visto las características del zarismo como país todavía anclado en el antiguo régimen agrario, con algunos focos de modernización que van a tener mucho que ver con la revolución porque están vinculados a la aparición de esa combativa clase obrera rusa. Hemos visto también cómo Rusia era un país con una tradición rebelde muy, muy seria, con un elevado grado de conflictividad social, ¿no? Y en el que actuaban distintos partidos, por supuesto ilegales, esto no lo he dicho, ¿no? Por supuesto prohibidos, partidos proscritos por la ley, algunos representando a la burguesía como los cadetes, otros más vinculados al campesinado y al proyecto de hacer una revolución agraria, crear una democracia de pequeños campesinos, los socialrevolucionarios y unos partidos ya directamente asociados, sí, a las ideas socialistas europeas, en concreto al marxismo, mencheviques y bolcheviques, de los cuales los mencheviques van a ser más moderados y de los cuales los bolcheviques van a ser más radicales y se van a distinguir además por una forma de organización especialmente disciplinada, especialmente centralizada, clandestina, muy rígida, militantes entregados en cuerpo y alma a la causa de la revolución. Estos bolcheviques son los que acaban dirigiendo la revolución rusa de 1917. Lo dejo aquí.